Buenas noches a todos. Voy a iniciar. Vamos a tratar de ser dinámicos. Observo que aún no se conecta. Vamos a ir hablando sobre el tema y en caso de que no se conecte nadie, pues la sesión va a quedar grabada para que puedan visualizar dicha actividad. ¿Sale? Por favor. Entonces vamos a trabajar sobre ello. Entonces, voy a comenzar trabajando sobre nutrición para el entrenamiento y la competición. Anteriormente habíamos estado visualizando casos específicos con patologías, vimos también casos clínicos relacionados a patologías específicas en donde se trataba de prácticamente tomar en cuenta lo que es la enfermedad, la patología presente, más lo que ustedes iban a recomendar como nutriólogos evaluando un caso clínico completo. Lo estuvimos trabajando de forma amplia y generada, pero también es importante no dejar a un lado esta sesión, puesto que también se vale porque existen personas que definitivamente no tienen ninguna patología, que se están dedicando específicamente al deporte y que a la hora en que se dedican específicamente al deporte, pues tienen que tener en cuenta cuántas calorías deben de consumir, cuánta cantidad de hidratos de carbono deben de consumir, cuánta cantidad de proteínas deben de consumir y cuántos lípidos deben de consumir. Algunos en porcentajes y algunos otros quizá ya se manejan por gramo por kilogramo. Entonces, en este caso, es importante que como nutriólogos eh, sepamos o bien indaguemos un poquito más sobre qué es lo que pretendo hacer con el paciente. Recuerden que siempre les he comentado que lo primero que se deben de preguntar ustedes es si qué objetivo pretendo realizar con el paciente o qué objetivo pretendo realizar con el sujeto, porque si no tengo estimado ese objetivo, pues yo no sé qué va a suceder o qué voy a hacer con el proceso que siga. Entonces, en este caso, solamente se trata de abordar desde un punto ya más enfocado al deporte a un sujeto. Estos sujetos normalmente les decía no tienen patologías y por obvias razones al no tener patologías pues no presentan quizá alguna situación específica para ondear. Laboratorios se encuentran bien, clínica bien, antropometría obviamente a lo mejor el peso lo encontramos por arriba de valores normales, pero no quiere decir que tenga obesidad, porque en su mayoría tiene porcentaje de masa muscular. Entonces, más que visualizar peso y talla, lo que tengo que ver en este tipo de atletas que ya son deportistas es la composición de masa muscular y la composición de masa grasa. Entonces vamos a iniciar. En la dieta de deportistas prácticamente los objetivos van a ser aportar energía necesaria. Energía necesaria hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de ello. Puede ser precompetencia, puede ser durante la competencia o poscompetencia. Esto hay que definirlo bien, acorde a cada uno de los sujetos que evaluemos o que tengamos y qué es lo que va a aplicar ese sujeto. Ajá, otorgar nutrientes para la mantención y reparación de los tejidos, especialmente de tejido muscular. Recuerden que cuando hace uno ejercicio, pues hay un desgaste específico en fibras musculares o en tejidos musculares y que por obvias razones debemos de trabajar en cómo voy a mejorar ese tipo de musculatura o bien la parte corporal. Por eso les digo, en este caso de deportistas no es esencial enfocarse en índice de masa corporal porque el índice de masa corporal va a ser un parámetro que realmente no nos va a dar lo que estamos buscando en cuanto a un paciente, porque el paciente puede estar teniendo muchísima masa muscular
y poca masa grasa, ¿no? Pero el peso está por arriba de valores normales y si visualizo índice de masa corporal, simplemente lo que voy a hacer es ver un porcentaje, perdón, ver una obesidad, por ejemplo, marcada, cuando sabemos que un deportista pues no, normalmente no tiene obesidad, excepto algunos deportes que la toman en cuenta, pero pues obviamente esa evaluación también nutricional. Por eso les digo, el objetivo está en evaluar al paciente, quién es el paciente, qué deportista es, qué deporte hace y cómo voy a aplicar ese plan de alimentación. Mantener irregular el metabolismo corporal, a lo que les decía que pretendo hacer una vez con ese paciente. Una vez que yo sé a qué ejercicio o a qué deporte se dedica, simplemente lo que tengo que hacer es definir ahora qué voy a hacer con su cuerpo. Lo voy a marcar, lo voy a tonificar, voy a hacer que disminuya masa muscular, voy a hacer que aumente masa muscular. ¿Qué pretendo hacer con este sujeto? ¿Ok? En cuanto a hidratos de carbono, pues sabemos principalmente que pues son la fuente principal de energía en el sujeto, pero hablando ya en cuanto a deporte, pues hablamos que es combustible para la musculatura, ¿no? En ejercicios de mediana y de alta intensidad, y son quienes prácticamente proporcionan energía necesaria para poder mantener la adecuada contracción muscular durante el ejercicio. Era lo que les decía, muchas ocasiones les tenemos también medio miedo a la contracción muscular. En este caso, yo espero que en las primeras sesiones yo les comentaba, busquen a un deportista de élite y vean cantidad de calorías que consume, alcancen a visualizar eh, cuánta cantidad de proteína consumen, cuánta cantidad de hidrato de carbono, cuánta cantidad de lípido, y van a encontrar miles de porqués a todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos ayudan en la contracción muscular, específicamente durante el ejercicio. A donde quiero llegar es que los hidratos de carbono durante la etapa del entrenamiento, ajá, esto va a variar porque les decía, hay precompetencia, competencia o poscompetencia. Obviamente hay personas que prácticamente se dedican al entrenamiento y coloqué esta etapa de entrenamiento porque realmente muchos de los atletas para llegar a una competencia primero necesitan previamente de un entrenamiento constante, pero ese entrenamiento constante no solamente es, pues que siga un plan de alimentación normal, no, sino debemos de saber la cantidad de actividad física que realiza al día, perdón, de ejercicio, en este caso ya conocido como deporte. Ajá. Recuerden que ya hay definiciones que tenemos que ocupar como tal, entonces en este caso es deporte porque están entrenando, pero al final de cuentas es un deporte porque ya es un nivel competitivo, ya van a tener ciertos momentos para hacer para enfrentarse a alguien, ¿no? Es donde hay un ganador, es donde existen reglas, es donde nosotros podemos decir, gano el oro, gano la plata, específicamente ser específicos en que la competencia es lo que denota el deporte, ¿no? Entonces, durante el entrenamiento se requiere cierta cantidad de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Sin embargo, muchas ocasiones tendemos a hacer igual la distribución de macronutrientes y tendemos a manejarlo de forma similar a lo de 60-25-15. Y ahí es donde tenemos que comenzar a entender que así como conocemos a muchas personas que se encuentran con un índice de masa corporal normal, así vamos a encontrar muchas personas que se dedican al deporte, que lo que pretenden es aumentar ciertas cosas en su cuerpo, disminuir ciertas cosas en su cuerpo para hacer la mejor parte de funcionamiento dentro de su deporte, ¿no? Se los decía también en algún momento. No es lo mismo, por ejemplo, correr que hacer pesas, ¿no? La forma en que estiman tanto los hidratos de carbono en estos diferentes. También en un momento yo les dije, no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo colocar la parte de fútbol, el portero al delantero, ¿no?
Entonces, juegan el mismo deporte, sí, pero cada uno tiene requerimientos energéticos diferentes porque no están haciendo lo mismo. Imagínense al portero estarle dando la misma cantidad de energía que al delantero, ¿no? Cuando el delantero se la pasa corriendo. Ojo, ahí hay que tener cuidado porque aquí yo estoy hablando del entrenamiento. Si el portero hace el mismo entrenamiento que todo el equipo de fútbol, pues obviamente tengo que tomar esto. Pero por eso les digo, hay que investigar mucho sobre el entrenamiento, pre-competición, competición y post-competición, ¿ok? Esto lo estoy tomando a nivel de etapa de entrenamiento. Entonces nos dice que la estimación de hidratos de carbono en la dieta del deportista debe de ser estimado de acuerdo a las calorías totales de la dieta. Hay que tener cuidado también a la hora de determinar el gasto energético total, puesto que la cantidad de calorías va a aumentar, pues hay un mayor gasto energético, hay mayor cantidad de actividad física y obviamente las calorías pues van a ser en mayor proporción, ¿no? Y pues prácticamente nos habla sobre, deben de ser estimadas en relación al peso corporal. Y esto dependerá mucho, les digo, la decisión y el objetivo que ustedes tengan con ese paciente, porque no a todos los pacientes prácticamente se les recomienda lo mismo. ¿Y por qué decimos esto? Porque vean, aquí nos habla de entrenamiento. Si hacen 1 hora de entrenamiento al día, se recomienda el consumo de 6 a 7 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso. Si hace 2 horas al día, se recomiendan 8 gramos de hidratos de carbono de kilogramos por kilogramo de peso. Si hace 3 horas al día, se recomiendan 9 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso. Si hacemos 4 horas al día, igual recomendamos 10 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso. Entonces, no es lo mismo hacer 1 hora de entrenamiento que hacer 3 horas de entrenamiento, que hacer 2 horas de entrenamiento. Y también es necesario visualizar qué tipo de entrenamiento estoy haciendo, ¿ok? Entonces, acuérdense que nada más los gramos de hidratos de carbono para obtenerlos, pues es necesario multiplicarlos por los kilogramos de peso, ¿no? Y visualizar también si realmente está haciendo 2 horas de ejercicio o de entrenamiento en ese momento para cubrir o gastar estos 8 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Las proteínas, en este aspecto, las proteínas nos habla que de factores determinantes, de los requerimientos de proteínas en los deportistas son específicamente el tipo de deporte, la intensidad del ejercicio, la frecuencia del entrenamiento y la ingesta energética a través de la dieta, el contenido de hidratos del carbono del plan de alimentación y las reservas corporales de hidratos de carbono. Es por eso que en muchas ocasiones para un deportista es primero esencial visualizar la cantidad de hidratos de carbono que voy a dar a ese sujeto para, para partir de ahí saber determinar la proteína y los lípidos, ¿ok? En el caso de las proteínas, pues prácticamente ahí nos dice, ¿no? Hay que evaluar también el tipo de deporte, la frecuencia. No se vale nada más decir, pues ya le di 8 gramos de hidratos de carbono porque entrena 2 horas al día. Entonces ahora pues lo que resta lo divido entre proteínas y lípidos. No, también tengo que ver, era lo que les decía al inicio, el objetivo. ¿Cuál es su objetivo en el cuerpo, en la composición corporal del sujeto? Una vez que ustedes entiendan composición corporal, pues una vez que ustedes van a poder aplicar todo esto. ¿Ok? En cuanto a proteínas, vean, nos dice que las proteínas recomendadas para los deportistas, pues sí, va a ser muy variada, pero se podrían resumir de la siguiente forma. ¿Por qué es variada? Porque obviamente depende mucho de la cantidad de hidratos de carbono que nosotros brindemos al inicio. No es lo mismo que yo brinde 9 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso, porque realiza 3 horas al día, y acá en proteínas no estime eso, y solamente lo de por dar a visualizar qué es lo que estoy haciendo. Veamos, aquí nos dice que el entrenamiento de fuerza para una etapa de mantenimiento se requiere de 1.2 a 1 gramos por kilogramo de peso corporal.
El entrenamiento de fuerza, por ejemplo, de aumento de masa muscular, requiere de 1.8 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Entonces, si ustedes van visualizando y van haciendo el ejemplo, si tomamos en cuenta un sujeto específicamente, van haciendo la conversión, utilizan el peso corporal, pues obviamente les va a ir desglosando la cantidad de hidratos de carbono que les pueda dar, ¿no? El entrenamiento de resistencia, vean, va de 1,4 a 1,6 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal. Las actividades intermitentes de alta intensidad van de 1,4 a 1,7 gramos de proteínas de kilogramo de peso corporal. Y la recuperación post ejercicio, o sea, después del ejercicio, va de 0,2 a 0,0 gramos por kilogramo de peso corporal. Tener cuidado en esta forma de recuperación post ejercicio, porque esto se toma a la hora en que se hace el plan de evaluación o la evaluación corporal, se toma en cuenta, pero dentro del plan, pero como recuperación. Por eso dice post ejercicio. Es decir, no puedo decir 2 a 4 gramos le voy a dar en todo el día, no, sino se refiere solamente a después de que dejo de hacer ejercicio o ese entrenamiento, cuánto es lo que yo puedo consumir en proteínas posterior a dejarlo de hacer. Solamente en ese momentito. Entonces, ahí viene ya específico esto. Si se dan cuenta, por ejemplo, nosotros como normalmente tomando un paciente, de forma general, sin ninguna patología, recomendamos de 1 hasta 1,2 gramos por kilogramo de peso de proteína, pero la actividad específica que realiza, en este caso el ejercicio que realiza, no es digamos, para una competencia, sino más bien para desarrollar nada más el proceso que nosotros estamos tolerando como un plan de alimentación o planificando, ¿no? En este caso, pues ya un dietista tomó en cuenta los aspectos y por ende la cantidad de proteína acorde a las necesidades y al objetivo que quiero con ese sujeto aumenta, ¿ok? Si nos vamos a las grasas, pues prácticamente se aconseja que los deportistas consuman entre un 20 y un 30% de las calorías del día como grasas. Esto debe permitirles cubrir las necesidades de ácidos grasos esenciales y se aconseja que la comida previa a la competencia sea baja en grasas. Normalmente, por eso les digo, les recomiendo investigar artículos sobre precompetencia, competencia y poscompetencia. Cuando a veces das grasas antes de la competencia, pues obviamente el intestino lo tiende a tomar más, además a tomar mal, perdón. Además recuerden que las grasas pues son más difíciles de digerir, perdón, y obviamente pues va a tardar el metabolismo muchísimo más tiempo. Entonces, imagínense a un deportista que está a punto de entrar a una competencia y pues nosotros como nutriólogos no nos importó que estuviera en competencia, no nos importó que fuera a aplicar todo este conocimiento del deporte y simplemente nosotros le decimos, pues en ese momento, ¿sabes qué? Come, pues no sé, aceite, aguacate, ¿no? Le damos aguacate, le damos algunos, por ejemplo, almendras, pistaches, pues tarda un poquito más en digerir. Por ejemplo, le damos una pechuga, a lo mejor una pechuga con aceite, ¿será correcto? Pues no. ¿Por qué? Porque está a punto de competir. Entonces, durante el proceso de competencia también tienes que visualizar qué es lo que le estás dando a ese sujeto que está previo a competir, porque no le puedes dar cualquier cosa. Entonces, aquellas personas que ya tienen tiempo realizando ejercicio o que bien ya están dentro del nivel de competitivo, es importante visualizar y revisar qué es lo que tengo que hacer con la alimentación en estos sujetos, ¿ok? Si se dan cuenta, por ejemplo, viene ahí una tablita de la recomendación de ingesta de carbohidratos para atletas. Anteriormente yo les di unos parámetros, pero estos parámetros les decía, vienen por hora dedicada al entrenamiento. Esto es por hora dedicada al entrenamiento, acorde a la cantidad de horas que entrenan, acorde a la cantidad de hidratos de carbono que dan, porque obviamente acuérdense que a mayor
nivel de entrenamiento, mayor desgaste de todo el alimento, ¿no? En este caso de hidratos de carbono. Por eso, a mayor cantidad de horas, a mayor cantidad de hidratos de carbono que se brindan. Sin embargo, de este lado encontramos, por ejemplo, recomendaciones de ingesta de carbohidratos para atletas y ustedes ya pueden visualizar la diferencia específica. Y dice, ingesta diaria para un óptimo depósito de glucógeno muscular pre y post ejercicio, es decir, antes del ejercicio y después del ejercicio. Lo mismo que decía, hay que visualizar la cantidad. Aquí dice de 7 a 12 gramos por gramo de peso, ¿no? La recuperación rápida post ejercicio, es decir, después del ejercicio, va de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso. La ingesta anterior a un ejercicio prolongado va de 1 a 4 gramos por kilogramo de peso y 1 a 4 horas antes del ejercicio. Es decir, no puede ser prácticamente media hora antes, no, debe de ser específicamente a la hora marcada. La ingesta durante un ejercicio de moderada intensidad, hay ocasiones que atletas que ustedes han visto que les dan como barritas durante el proceso o demás, pero esto está medido y dice de 0.5 a 1. Va entonces de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso, que son prácticamente 30 a 60 gramos, por hora de ejercicio. Entonces, es lo que les digo, hay que visualizar bien la cantidad de gramaje que vamos a dar. La ingesta durante un ejercicio de alta intensidad va de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso, que son de 60 a 90 gramos por hora de ejercicio. Esto definiría específicamente lo que tenemos que hacer con cada uno de los sujetos que ya se dedica específicamente al proceso deportivo, porque en muchas ocasiones me ha tocado también ver las confusiones que existen. La forma de evaluar a veces la hacen de forma común, como si fuera un paciente, digamos, lo así normal, ¿no? Un adulto, un adolescente que no tiene ninguna patología y la ingesta de calorías se la dan, pero el paciente tiene hambre. ¿Por qué? Porque el nivel competitivo es elevado y el nivel de desgaste físico que tiene es simplemente muy elevado. Y si ustedes les dan 1500 calorías, porque así se los da el gasto energético total, valorando como normalmente se hace, pues no va a dar. ¿Por qué? Porque el sujeto se va a quedar con hambre, el sujeto se va a empezar a descompensar, el sujeto no va a tener la forma específica de cómo seguir prácticamente saliendo adelante, ¿no? O salir adelante. Entonces, en lugar de ayudarlo en el nivel competencia, lo vamos a perjudicar. Es por eso que muchas personas se dedican a la nutrición deportiva, que es prácticamente lo que se hace en este rango, ¿no? En el rango de, pues, no es lo mismo evaluar a un sujeto normal, a un sujeto con una patología, a evaluar a un deportista, ¿no? Y bueno, la clasificación de los suplementos según Australian Institute of Sport, ahí, por ejemplo, esto es del 2006, esto es obtenido en un artículo que les voy a hacer llegar para que ustedes lo puedan leer también junto con los otros dos que les debo, pero sí es importante, bueno, si yo ya evalué y dosifiqué acorde a las necesidades de ese atleta en cuanto a hidratos de carbono, en cuanto a proteínas y en cuanto a lípidos, la pregunta importante para ellos o para ustedes es, ¿será necesario suplementar? Obviamente, si la cantidad de calorías es muy elevada, si el deportista lo requiere, acorde a la evaluación que ustedes hacen, lo podrán hacer, pero solo bajo ciertas circunstancias. Aquí vienen grupos de suplementos que probablemente sean aprobados, probablemente están en evaluación, están en beneficio no claro y prohibido, ¿no? Entonces, muchos de estos suplementos son utilizados en gimnasios de forma no real. ¿Por qué?
porque los dan, pero jamás hicieron un balance energético, jamás distribuyeron la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y entonces también me he topado mucho con estos aspectos, ¿no? Que llegan normalmente a visualizar este panorama y me dicen, es que pues llegué al gimnasio y en el gimnasio me dieron creatina. Ok. Y le dijeron cómo tomársela. Sí, pues así, así, pero simplemente no me ha hecho nada, ¿no? O me ha causado solamente malestar intestinal. Y la pregunta del millón es, ¿esta creatina que consume está alineada con un plan de alimentación acorde a las necesidades energéticas que usted tiene? No, pues solamente llegué y fue lo único que me recomendaron. Me dijeron que siguiera comiendo lo mismo, que le bajara mucho a los cereales. Ojo, que le bajara mucho a los cereales, que comiera creatina y que aparte, pues, mucha proteína, ¿no? Para aumentar masa muscular. Ok, perfecto. Y la pregunta del millón, ahora sí es lo que ya vimos, entonces servirá de algo. Si se supone que los hidratos de carbono, aquí no los está diciendo, sirven para la adecuada contracción muscular. El disminuir la cantidad de hidratos de carbono nos ayudará en pacientes que se encargan de realizar deporte. Obviamente hay que saber cuándo administrarlos, cómo administrarles los hidratos de carbono, pero no se trata de disminuir a un 30% los hidratos de carbono, porque pues no. Entonces, hay que tener mucho cuidado lo que encontramos en los gimnasios, lo que encontramos día a día y la forma en cómo evaluamos. Ustedes pueden encontrar aquí los diferentes grupos aprobados y no aprobados. Ajá, lo que voy es, muchos de estos los podemos encontrar a veces a la venta sin necesidad de receta. Ajá, pero hay que saberlos cómo utilizar. Ajá, gel, barras, ajá, comidas líquidas, bien multivitamínicos, fierro, calcio. Una de las que más se ocupa o he visto dentro de gimnasios es la creatina, entonces realmente se está aplicando de forma adecuada la glucosamina, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la creatina, hacen el conteo específico de la cantidad de proteínas que se requiere en el cuerpo contra la cantidad que está consumiendo. Imagínense si yo como nutriólogo, por ejemplo, di para entrenamiento de resistencia 1.4 a 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso, tomando en cuenta que es un ejercicio de resistencia. Y a esto, por ejemplo, eh, pues no sé, le aumento, vamos a ver, le aumento glucosamina, ¿no? Tengo que aprender a leer la etiqueta y ver lo que me dice, qué está anexando la glucosamina a mi cuerpo. Debo de saber la función de la glucosamina y aparte saber cómo lo voy a introducir. Por otro lado, por ejemplo, visualizo yo también que va a tener un entrenamiento de fuerza. Ajá, va a ser una etapa de aumento de masa muscular. Yo como nutriólogo le estoy dando 1.8 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Ok, perfecto. Sin embargo, aparte de eso, se va esta persona, yo como nutriólogo le estoy dando, ya lo estoy ajustando, pero el sujeto jamás me dijo que le daban creatina en el gimnasio. Entonces, imagínense el trabajo que está haciendo el riñoncito a la hora en que damos 1.8 a 2 gramos de kilogramos de peso corporal de proteína, ajá, contra o más la creatina. Ajá, hay que visualizar los componentes y lo tenemos que sumar porque definitivamente pues es un extra al cuerpo, pero el sujeto no te dijo jamás que consumía esta hasta como 3 meses después. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nadie se da cuenta de alteraciones probables que puedan existir en el organismo a nivel de laboratorio bioquímico, ¿sale? Entonces, eso es específicamente lo que quería trabajar con ustedes. Observo que el día de hoy nadie se conectó, pero bueno, espero que esta sesión les pueda servir de algo. La idea era que ustedes estuvieran aquí para poder resolver dudas sobre, por ejemplo, si quisieran saber la forma de obtener gramos por kilogramo, me hubiera gustado esa parte de visualizar
cómo obtengo el gramo, los 4 gramos de kilogramos de peso, pero bueno, el hecho es que ustedes lo comprendan y visualicen y también investiguen un poco sobre estos temas y nada más recordarles que cada uno de los pacientes que tienen o cada uno de las personas que asisten con ustedes tienen un objetivo. Dentro de sus actividades me he dado cuenta de varias cosas. Entre ellos, no, bueno, les voy a decir varias cosas que deben de tomar en cuenta. No es lo mismo un objetivo, una recomendación y una característica nutricional. Ajá, en este caso, el objetivo es lo que ustedes pretenden hacer como nutriólogos con ese paciente. Las características o las recomendaciones, las características de la alimentación o de una alimentación es acorde a lo que el sujeto requiere en cuanto a alimentación. Tomando en cuenta todo su caso clínico. Y las recomendaciones es lo que ustedes van a otorgar como nutriólogos a ese paciente, ajá, todo lo que le pueden decir acorde a su alimentación de forma detallada que le pueda ayudar a él a mejorar sus hábitos de alimentación, ¿ok? Por otro lado, por ejemplo, me he encontrado con casos en donde se les dificultó de forma impresionante la obtención de distribución de macronutrientes de la guía alimentaria porque no alcanzaban a visualizar el apartado o el caso clínico completo. Entonces, en este caso, mi recomendación es recuerden que el caso clínico se evalúa de forma integral y de forma completa. No hay ningún caso que primero yo evalúe la historia de datos clínicos, después datos antropométricos, después datos bioquímicos, después de recordatorio de 24 horas. No, en un caso englobo todo y ese mismo caso es al que yo le tengo que dar una solución pertinente. Cada caso siempre es diferente y obviamente cada caso requiere de formas específicas, ¿no? En cuanto a este tipo de trabajos, también de recordarles que lo que se solicita dentro de la planeación es lo que se revisa. Hubo personas, por ejemplo, que me hicieron hasta menús, hubo personas que me describieron demasiadas cosas. Se acepta que obviamente ustedes hagan por ejemplo, su distribución de macronutrientes y me den una explicación a lo mejor del por qué colocaron así su distribución de macro. Perfecto, pero hay quienes me llenaron de mucha información su actividad que sinceramente lo que me interesaba era saber si ustedes comprendían el caso más que la información que colocaron. Entonces, enfocarse mucho en el tipo de actividad que les encargan o que se les da. Ustedes ya tenían durante prácticamente el foro y la unidad 1 todo el conocimiento para aplicar en el caso clínico. Entonces, ya solamente era reunir esos requisitos para ponerlos dentro de ese caso clínico, ¿no? Dentro de los apartados, pues solamente resta señalar que fue un placer estar trabajando con todos y con cada uno de ustedes. Espero que sigan aprendiendo y que pongan la mejor parte de ustedes para desarrollar cada uno de sus planes de alimentación, puesto que recuerden que no todos los individuos son o somos iguales y a algunas personas les coloqué una de las frases que siempre les he repetido. Si tú mismo fueras ese paciente que yo coloqué, o si algún familiar directo, mamá, papá, o algunos ya tienen hijos o abuelitos, fuera el caso que yo coloqué, les gustaría que se les entregara una guía alimentaria como la de ustedes, les gustaría que se les entregara una distribución de macro como ustedes lo hicieron, o bien harían cambios específicos porque recuerden que es un área de salud y se juega con la calidad de vida de las personas, no se juega con máquinas y no se está inventando o creyendo, se trata de investigar, se trata de colocar lo que es y se trata de quitar o poner lo que es, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estas acciones que hacen o que toman y pues simplemente eso, ¿no? Agradecerles y bueno, fue un placer estar con ustedes. Gracias.